Hola, bienvenido a mi programa La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Jesús Vinicio, pues trayéndote un poco más de información de la que tú has estado escuchando ya por muchos días, por muchos meses. Fíjate que yo tengo subiendo videos, pues 9 meses. Y antes de eso yo había escrito ya por más de un año. Estoy haciendo esto desde el año 2015. Sin embargo, las ideas, los pensamientos, lo que se llama apostatar, apostasía etimológicamente significa cambiar tu forma de pensar para poner otra forma de pensar. Eso viene desde allá, desde el 2012. Pero fue hasta el 2015 que se toma la decisión de comenzar a escribir y escribir y escribir. Y luego de muchos temas escritos, percibo que tú no entendías, porque la letra sigue siendo la letra siempre. Y es conforme a lo que está escrito que creemos y hablamos. Entonces dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que te estoy trayendo esta información, a ti que te sirve, a ti que no te sirve, pues deséchala. Pero si tú escuchas y ves algo diferente en esta forma de enseñanza, pues es porque a lo mejor tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo para salirte del rudimento y pasar a la perfección. Bueno, yo he traído muchos temas, muchos temas. Y últimamente he estado haciendo unas separaciones entre el rudimento, entre la ley. Fíjate la diferencia que hay entre rudimento, ley e iniquidad, porque no es lo mismo y tampoco son sinónimos. Sin embargo, son cosas que si tú no aprendes, tú no logras acomodar conforme al orden que Pablo humanísticamente le llamó Melquisedec. Y que la religión, pues, humanizó por causa de no poseer y no tener el régimen del espíritu en su mente para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bueno, fíjate que yo quiero traerte una información bien certera, conforme a lo que quedó estampado ahí por Pablo en sus epístolas, que se constituyen el rudimento si tú participas de carne y sangre. Fíjate que carne y sangre no significa lo que CEG te dijo. CEG y su líder pues cayeron en la iniquidad de lo que ya se había advertido. Fíjate, te voy a mostrar a dónde se advirtió que tú no podías edificar nada. Cuando digo tú, es porque quien podía edificar sobre ese fundamento, fíjate que el fundamento fue dado bajo la iniquidad. El fundamento que Pablo escucha lo recibe bajo una forma inexplicable. Por eso Pablo decía que él había estado y había escuchado en el paraíso palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar, comunicar, entender, porque eso era algo que solamente le correspondía al Señor, y eso es en su venida. Fíjate que si el Señor no venía, no venía el régimen del Espíritu, y si el régimen del Espíritu no venía, tú te quedarías en tinieblas. Aún leyendo las 14 epístolas, CEG, ya tú sabes qué es CEG, simplemente fue una réplica de la iniquidad estampada por Pablo, ya que en CEG su líder no entendió nunca un tan solo misterio. Fíjate que ellos lo defienden, como decimos aquí, a capa y espada. Ellos dan su vida defendiendo a un hombre, pero no pueden defender ni siquiera una parte de la doctrina. Fíjate que me atacan, me dicen, me insultan. Hay unos ahí que no me insultan, como Perry Taveras o Taveras, no sé cómo se lee porque no hay signos de puntuación ahí, me imagino que es Taveras,
Él no me insulta, cuando te digo insulta es que no usa palabras fuertes, sin embargo él trata de descalificar la información porque él ha creído a CEG, a su líder. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las evidencias en las cuales él dice estar firme, fíjate que él no puede sostener nada. Ayer me estaba poniendo unos versos bíblicos, pero fíjate que tú no me puedes estar citando versos bíblicos si no los logras acomodar al espíritu, porque eso ha estado escrito ahí por 2000 años. Tú me dirás, sí, pero cuando José Luis trajo esa evidencia, nosotros quedamos maravillados, pero por supuesto, porque fíjate que lo que se siente en el templo es la iniquidad. Mientras tú andabas con María la Blanca Paloma, mientras tú andabas con ayunos, vigilias, campos blancos, bautismos, santas cenas, copita y pan, fíjate, yo estuve metido en eso por más de 20 años. Pues fíjate, eso nunca se sentó en tu mente, en tu templo. ¿Por qué? Porque eso no es iniquidad, eso es filosofía, hueca sutileza según las tradiciones. Pero cuando tú llegas al fundamento que se constituye en el rudimento de la doctrina de Cristo, entonces eso se sienta en el templo de Dios. Eso se hace pasar por Dios, como Dios. Y fíjate que no hay nada humanamente posible que tú puedas hacer para poder salir de ese engaño, sino que tiene que venir el Señor a través del régimen del Espíritu para poderte sacar. ¿Y tú sabes cómo lo hace? Cuando tú apostatas. Apostatar etimológicamente y contextualmente correcto es cambiar tu forma de pensar por otra forma de pensar. Es decir, sacar unas ideas y poner otras que vayan de acuerdo al contexto etimológico de las epístolas y no de acuerdo a lo que a ti te da la gana, o mejor dicho, a lo que José Luis le dio la gana. Y te voy a dar unos ejemplos, hermano, porque yo no tengo nada en contra de José Luis. Fíjate, yo estuve con él por 20 años. Y fíjate, yo estuve con él por 20 años hasta que allá por el año 2012. Fíjate, yo continué después, te estoy diciendo dónde comenzó esto. Yo percibía, cuando escuchaba a Martín Guío hablar de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, fíjate que en mi mente, por algún motivo, llegó una duda. Y mi duda era una duda razonable cuando yo decía, ¿por qué Martín está diciendo que no nos dejemos de congregar? Pero él asume que la congregación es una reunión en una dirección física donde se reúnen 100, 200, 300 personas. ¿Y por qué él no logra percibir? Fíjate, eran mis pensamientos en el año 2012, de que esa congregación estaba basada etimológicamente. Fíjate, yo no sabía nada de etimología. A Romanos 7:25, es decir, que a Dios le servimos con la mente. Entonces yo comencé a pensar en eso. Si a Dios yo le sirvo con la mente y el que se une al Señor es un espíritu con Él, quiere decir que si mi mente es mi espíritu y yo me uno al Señor con el espíritu, entonces yo me estoy congregando. Porque entonces están diciendo, prácticamente amenazándote con una falsedad de unos ángeles que yo recuerdo que dice, no me atrevo ni a pensar qué te puede suceder si tú te dejas de congregar o si tú dejas de sembrar. Y sacaban versículos sacados de contexto totalmente, hermano. Y te convertían el diezmo de Hebreos 7 en dinero. Fíjate, ¿tú sabes lo que estaba sucediendo en ese momento? Exactamente en ese momento que yo estaba comenzando a participar de carne. Tú sabes, esa carne es la mente terrenal. Fíjate que dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Porque lo que se forma cuando tú participas de carne es la ley. No todos participan de la ley. La ley es exclusiva, hermano, de los que participan de carne, porque esa ley sería el ayo que te llevaría al espíritu, es decir, a la participación de la mente, espíritu o sangre. Por eso cuando tú ves Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de ley y de gracia, porque tú necesitas carne y sangre para hacer un discernimiento, dice que solamente los hijos pueden hacerlo para cumplir un propósito, destruir por medio de la muerte, es decir, por medio de
de la participación de lo terrenal al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, ahí está la participación de la mente celestial. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Tú sabes dónde estaba sujeto CEG? A las 14 epístolas, hermano. Y tú me dirás, pero Vinicio, si tú lo que usas son las 14 epístolas. Sí, pero bajo el régimen, visto y comprendido, bajo el régimen del Espíritu. No bajo la iniquidad de las enseñanzas con las cuales Pablo estampó ese fundamento por causa de haberlo escuchado de una forma inexplicable, inefable, inexpresable. O sea, tú no lo puedes explicar con palabras humanas. Fíjate, tú me dirás, pero tú hablas con palabras humanas. Sí, pero acomodando lo espiritual a lo espiritual. De tal manera que yo te he venido enseñando desde hace mucho tiempo ya de que tú no debes humanizar la doctrina. Pablo humanizó la doctrina. Pablo creyó en un Jesús, en una muerte, una sepultura, una resurrección, pero no conforme al espíritu, sino conforme a la iniquidad que te humaniza, lo que dice Romanos 1:23, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y tú me dirás, sí, pero cuando Pablo dice eso es porque él no lo estaba haciendo. Lo que pasa es que Pablo estaba escribiendo lo que le estaban dictando. Mira, a Pablo le hacen la plana, hermano. ¿Tú sabes quién introduce la iniquidad? ¿Tú sabes lo que dice Romanos 9:20? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso Dios no puede hacer eso? Si a Dios le plació sacar de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, mira, Dios introduce la ira cuando a Él le dio la gana. Y lo hizo con quien Él le dio la gana. Y la replicó con quien Él le dio la gana. Tú sabes que CEG fue una réplica de Pablo en su aspecto inicuo de explicar el Evangelio. Tú sabes que José Luis te engañó. José Luis solamente te llevó a la forma inicua donde tú no podías ver la venida del Señor. Y antes de que tú me juzgues, porque tú eres un malcriado, tú no sabes escuchar, te voy a presentar las evidencias de por qué tú no debías estar viendo el Evangelio conforme a lo que José Luis te enseñó, porque José Luis fue una copia exacta de la iniquidad con la que Pablo explicó lo que él no tenía que explicar. Con razón Pablo dijo en 1 Corintios 3:10, yo solo pongo el fundamento, pero yo no puedo edificar, es otro el que va a edificar. Y tú creíste que era José Luis, hermano, tú tienes que ser más inteligente y observar correctamente cómo José Luis te explicó. Fíjate, yo estuve ahí por 20 años. ¿Tú sabes lo que José Luis decía? Vinicio, tú tienes que escuchar a Pablo, porque Pablo, las cartas de Pablo son la manera en que Dios quiere que tú lo entiendas. El espíritu que Pablo traía son la forma correcta en que tú debes de entender eso que Pablo escribía. Y las palabras de Pablo son las que traen ese espíritu también. Y fíjate que José Luis remataba diciendo, mira lo que dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces él decía, yo imito a Pablo. Y un día él dijo, yo estaba en esa reunión, pues yo estuve en toda, que Pablo no era tu apóstol, Pablo era su apóstol. Es decir, que José Luis calcaba fielmente a Pablo. Pero te voy a dar unas evidencias para que tú veas quién era Pablo. Y esperaría, si es que tú tienes un espíritu dócil, que tú entiendas en quién se constituyó José Luis. Yo no tengo nada personal, ni tuve nunca nada personal contra él. Él era un tipo, él es un hombre simpático, un hombre inteligente, pero que no pudo traerte lo que te prometió. Y por eso tú, que estás en CEG, sigues esperando una transformación. Sigues esperando otra manifestación de José Luis y tú quieres que te lleven a Armagedón y tú te saliste totalmente del huacal, de la olla, hermano. Así que ponga atención que lo que vas a escuchar son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en tu corazón. Esto solamente te lo puede presentar el régimen del Espíritu. Es decir, la gracia y el apostolado. Bueno, vamos a ir entonces a segunda epístola de Pablo a Tesalónica. Fíjate cómo dice,
Estoy usando mi diccionario avanzado. Es un diccionario didáctico avanzado, donde yo pues hago uso de él para ver la etimología. Es decir, ya tú sabes lo que es etimología. La etimología es el origen de las palabras. La etimología, déjame ver, aquí está etimología, es el origen de las palabras, el motivo de su existencia. Si tú no conoces el origen de una palabra y el motivo, el contexto de por qué se usa esa palabra y por qué se aplica ahí en ese texto, entonces tú lo que vas a hacer es extraviarte, como se extravió tu maestro José Luis. Como creciendo en gracia está ahorita, hoy en día, hablando iniquidad, porque no han entendido ni se han sometido a la justicia de Dios y tratan de establecer la justicia que Pablo trató de establecer. Ahora, fíjate bien, ya sabemos lo que es etimología. Ahora vamos a ver lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tú tienes que saber que Pablo dijo, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Es decir, Pablo dejó claro eso. Yo puse el fundamento, pero yo no edifico, es otro. Y miren, dice Pablo allá en 1 Corintios 3, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da crecimiento. Entonces, Pablo lo dijo. Pablo lo dejó establecido. Pero José Luis te torció eso. Dice Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo ya te había dicho que él no podía hacer nada, sino que más que esperar, dice, y nuestra reunión con Él, es esa reunión de aquellos que antes conoció y también predestinó para un llamamiento, eso es de Romanos 8:29, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjate, ni os conturbéis, conturbar, exaltar, como que no te admires, no te asustes. Entonces Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y Él ya había dicho que Él no podía, y dijo, esperen a que venga el Señor, no juzguen nada antes de tiempo, espérenlo. Dice, con respecto a esa venida que tienen que esperar, porque yo no pude, yo solo puse el fundamento. Yo les ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y fíjate lo que dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Tú sabes lo que José Luis me dijo a mí. Vinicio, lo que sucedía era que el espíritu, la carta y la palabra no eran de Pablo, era una mentira que Pedro se inventó y me mandaba para allá, para 2 de Pedro 3:15 me parece que es. Y tú sabes, y todos caímos en eso. Pero fíjate que si tú no entiendes la etimología contextual del texto, entonces tú caes en cualquier viento de doctrina. Fíjate lo que dice y pon mucha atención. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, fíjate bien, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, y luego te dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo no te estaba diciendo que el espíritu, la carta y las palabras no eran suyas. Te estaba diciendo que había un sentido que a él no le pertenecía. Fíjate que etimológicamente sentido significa capacidad que se tiene para realizar algo. Sentido también significa entendimiento o capacidad de razonar. ¿Tú no me crees? Que tú quieres leerlo. Yo sé que tú lo quieres leer. Fíjate, te lo voy a presentar. Vamos a ver si lo logro poner aquí. Mira cómo dice. Pero te voy a poner la palabra. Ahí está, sentido. 4 fíjate, tiene varias explicaciones.
capacidad que se tiene para realizar algo. ¿Ves? Ese es el sentido. La capacidad que se tiene para realizar algo. Y también hay otro, pues, en el sentido musical, pero es un sentido, es el entendimiento o capacidad de razonar. Es decir, en cuanto a lo que Pablo dice Pablo, miren, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, como que si lo que yo escribo, el espíritu que yo traigo y mis palabras pudieran darles a ustedes la capacidad de razonarlo. Etimológicamente, sentido tiene una explicación. José Luis no te dijo eso, hermano. Y no es porque no le convenía, es porque él no lo entendió. Fíjate, sentido, capacidad que se tiene para realizar algo. Tú sabes lo que Pablo en su espíritu, en su carta y en sus palabras no podía realizar: la venida del Señor. Pero a mí José Luis me dijo, no, es que lo que sucedía es que esas cartas no eran de Pablo, ese espíritu no era de Pablo, y fíjate, y esas palabras no eran de Pablo. Claro que eran de Pablo. Lo que Pablo te dijo es que no era suyo el sentido de traerte la venida del Señor, la capacidad que se tiene para realizar algo. En este caso Pablo te dice que el sentido era la venida del Señor. Mire, Pablo te está diciendo, mire, yo les ruego a ustedes que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se asusten, no se espanten, ni por espíritu, ni por mi espíritu, ni por mi palabra, ni por mis cartas, en el sentido. Mire, porque no es mío ese sentido. Es decir, la capacidad de mostrarles la venida del Señor no es mío, hermano. Por eso dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego fíjate cómo dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿En qué manera, hermano? Nadie os engañe. José Luis te engañó, hermano, porque él te metió al sentido, a las cartas, a las escrituras y a las palabras de Pablo. ¿Cómo lo hizo? Calcándolo. Pero tú sabes qué fue lo que él no logró. No logró hacer lo que Pablo te dice ahí precisamente: que no te engañen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mío el sentido de que el día del Señor está cerca. No, porque el sentido etimológicamente es, Pablo dijo, no es mía la capacidad de mostrarte la venida del Señor. Tú tienes que pensar, hermano. Tú tienes que salir de ahí, Perry, Taveras o Taveras. Tienes que salir de esa forma falsa de ver el fundamento. Ahora me estaba escribiendo y yo le decía, yo entiendo tu obsesión, pues, pero tú no puedes, actúas como un abogado defensor defendiendo a alguien que no tiene la manera de ser defendido, pero tu postura es esa. Pero Pablo dice que su espíritu, sus palabras y su carta no poseían el sentido de mostrar la venida del Señor. Por eso tú ves a CEG esperando a José Luis, porque ellos primero creen que José Luis es algo, esperando la venida de José Luis para que lo lleve a un lugar inexistente, que ni siquiera está establecido dentro del fundamento. Ellos quieren ir a Armagedón. Y mira, Pablo les dejó claro, no se dejen mover, y ellos se dejaron mover. Y mira cómo continúa: nadie os engañe en esa manera, de ninguna manera, es decir, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aun cuando tú estés en Pablo, porque Pablo no traía el sentido de mostrarte la venida del Señor. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Fíjate bien, ya te dijo que el Señor no viene ni por el espíritu que Él usa, ni por las cartas que Él escribe, ni por las palabras que Él decía, sino que el Señor vendrá, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y luego te dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y tú me dirás, ¿pero qué es la apostasía?
Fíjate que etimológicamente apostatar, como ya te dije, es cambiar tu forma de pensar por otra forma de pensar. Si son formas de pensar, son mente. Por eso Hebreos 2:14 te dice que los hijos participan de carne y de sangre. Esas son las mentes, porque si apostatar es cambiar un modo de pensar por otro, significa que la apostasía era la participación de las mentes, carne y sangre, que Dios tiene la capacidad únicamente Él de reconciliar los cielos y la tierra. Esas son las mentes, hermano. Por eso yo estuve tanto año en CEG. Mira, yo me aprendí A, B, C, D, E, F, G, todo el abecedario con José Luis. Todo el abecedario con José Luis. Y cuando yo apostaté en el 2012, cuando yo escuchaba decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y yo dije, pero eso no puede estar hablando de ese tipo de congregación donde tú te levantas a las 6 de la mañana, te arreglas, te subes a tu carro y viajas por 2 horas para ir a un centro educativo. Y luego cuando dice que el que da pan al que come, semilla al que siembra y multiplicará, etcétera, etcétera, y luego te lo pasaban inicuamente al billete de a 10. Y tú sabes que yo ahí estaba apostatando y no sabía. Tú sabes qué es apostatar, participando de carne y sangre. Como me decía Javier ahora, tú sabes, Javier está conmigo al 100%. Pero él me decía, pero déjame claro que cuando participamos de carne y sangre, cuando estuvimos creciendo en gracia, no, hermano, ahí estás en iniquidad. Tú participas de carne y sangre cuando tú cuestionas, cuando tú pones en tela de juicio la veracidad del espíritu, de las palabras y de las cartas de Pablo. Fíjate, se escucha fuerte eso, hermano. Pero cuando tú apostatas es que tú cambias tu forma de pensar. Eso que hice yo en el 2012. Ahí estaba yo apostatando. La apostasía nunca se había dado, hermano. La apostasía viene con el régimen del espíritu. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tú te metiste a la ley porque llegó carne, apostataste, viste la letra del fundamento, el rudimento que solo es exclusivo para los hijos, e inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos te pasó al espíritu y tú participaste de carne y sangre. Fíjate que dice que Hebreos 2:14 que los hijos participan de carne y sangre para destruir por medio de la muerte, esa es la mente terrenal, muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y librar, esa es la mente celestial, te libran con la resurrección. Son las dos mentes. Pero fíjate que si tú estás en Pablo, yo uso a Pablo, pero bajo el régimen del espíritu, yo espero que tú me entiendas eso. Es decir, yo miro el fundamento, pero lo traslado al espíritu porque yo he apostatado. A mí me hicieron apostatar. Y por consiguiente, eso que se sentó en la mente por 20 años, tuvo que ser destruido. Por eso cuando tú me dices a mí, es que tú estás hablando lo mismo de José Luis, yo todavía me doy el gusto de decirte, muéstrame una sola evidencia, una sola explicación, solo una, no dos, una, conforme a lo que José Luis enseñaba. Y yo te doy la razón, pero yo no estoy en la iniquidad, hermano, como estuvo José Luis de Jesús, Miranda y todo su séquito. Por eso es que yo no estoy hablando conforme a José Luis. Si tú crees que esa fue mi base, tú te equivocas, hermano. La base mía fue la base de José Luis. José Luis tomó a Pablo, yo también tomé a Pablo. José Luis lo toma inicuamente y yo apostato y te lo explico conforme al régimen del espíritu. Fíjate, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sin embargo, veamos si apostasía y carne y sangre es lo mismo. Fíjate que la carne y la sangre era para destruir al que tenía el imperio de la muerte y le llama diablo. Y cuando tú te vas a 2 Tesalonicenses 2, hablando del inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás y diablo son sinónimos. No, porque es que Satanás es la manifestación y diablo es el género. Mira, esos fueron los inventos de José Luis, hermano. Como cuando tú me dices, no, pero es que fíjate que ahí dice Dios con D mayúscula y aquí está Dios con D minúscula. Eso no fue parte del evangelio, hermano. Esas son las conclusiones de unos cabezones
que se la dieron de espirituales y dijeron, no, porque hay una deidad más grande que otra. Tú no eres menor que el Señor, hermano. Tú eres parte del Señor. Tú eres Jesucristo mismo. El que si tú estás unido a Él, eres el mismo espíritu. No es que tú eres un Dios con D minúscula y Él es un Dios con D mayúscula. Esas son estupideces, hermano. Madura. Yo espero que el Señor te haga apostatar o tú te vas a quedar en la iniquidad del espíritu de Pablo, de las cartas de Pablo y de las palabras de Pablo. Y yo, aunque estoy ahí, no he caído, o más bien he logrado salir de esa iniquidad. Ahora yo puedo tomar a Pablo y trasladarlo al espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Algo que tú no has podido hacer. Perrita verás. O perrita veras. Sí, yo creo que esta veras. Fíjate lo que dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está el espíritu de Pablo, ahí están las cartas de Pablo y las palabras de Pablo. Pero todo eso era una mentira. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ahí mismo. Fíjate, por eso dice que de la misma masa Dios crea un vaso para honra y uno de deshonra. En la misma masa tú te puedes quedar en iniquidad o tú puedes ser salvo, hermano. Por eso Pablo decía, recapitulando, vamos a retroceder el cassette. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo creía que ellos que eran unos entendidos. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no te exaltes, hermano, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como si fuera nuestro la capacidad del discernimiento, del entendimiento con respecto a la venida del Señor. Nadie te engañe de esa forma. José Luis te engañó, hermano. Fíjate, José Luis no fue ni siquiera culpable. Él fue un vaso de deshonra usado para traer iniquidad en el siglo XX, a finales del siglo XX. Y tú que te jactas, no, que él estuvo 40 años y tú quién eres, que tú vas comenzando. Esto no tiene nada que ver con el tiempo, hermano. La verdad es por la verdad. Tú o entiendes o no entiendes. Pablo mismo, sin darse cuenta, te estaba diciendo que su espíritu, sus palabras y sus cartas no traían el sentido de la venida del Señor. No traían, fíjate cómo dice, la capacidad para realizar la venida del Señor. Porque el Señor no iba a venir sin que antes viniese la apostasía, la participación de carne y sangre, que solamente es exclusiva para los que antes conoció y también predestinó para que fuesen llamados, justificados y perfeccionados. Cuando tú participas de carne y sangre hoy por hoy, en este momento, cuando tú entiendes, tú participas y tú puedes darle cumplimiento a la destrucción del que tenía el imperio de la muerte, es decir, a ese espíritu de Pablo, a esas cartas, a esa forma de la letra y a esas enseñanzas a las cuales José Luis te llevó, por causa de que él fue un inicuo. Y fíjate, con letras mayúsculas, como a ti te gusta decir, calcó el espíritu, calcó las cartas y calcó las enseñanzas de Pablo. Y Pablo no pudo edificar, solo puso el fundamento. Así es que tienes que entender que cuando Pablo dice ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, no es que Pablo la estuviera negando, no es que Pablo estuviera diciendo esa carta no es mía, hermano, ese espíritu no es mío, tampoco esas palabras son mías. No, escucha, despierta tú que duermes. No era de él el sentido, es decir, la capacidad de enseñarte ahí con ese espíritu, esas palabras y esa carta, no podía traerte la venida del Señor, porque el Señor iba a venir hasta que tú participaras de carne y sangre, hasta que tú apostataras. Fíjate que me dice Javier, que Javier tiene creo que menos de un mes o un mes de estar viendo mis temas y ha visto todos los temas.
y me dice, fíjate que cuando me llegó por alguna razón un tema llamado Jesús nunca existió, parte 1 creo que fue, él me decía hoy en la mañana, y yo dije, oh, vamos a oír este loco, pero este es un loco más. Y dice que cuando él escuchó la forma en que la religión humanizó una doctrina espiritual, dice que en ese momento él dijo, oye, esto tiene sentido. ¿Tú sabes lo que estaba sucediendo, hermano? Que él participó en ese momento de carne. Él participó de la ley que es el ayo que lo llevaría al espíritu, pero eso es algo así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Tú sabes que él estaba oyendo las palabras del régimen. Yo no soy el régimen, hermano. Yo no soy Jesucristo, yo no soy ni siquiera un apóstol. Yo soy tu hermano que te estoy trayendo el régimen del Espíritu porque Dios así le plació. Y entonces él dice que dijo, esto tiene sentido, y ahí comenzó, porque ahí fue partícipe de carne y eso lo llevó al Espíritu. Eso lo hizo apostatar. Escuchar ese cuestionamiento lo hizo apostatar. ¿Y tú sabes lo que hizo cuando él apostató? Se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, él logró discernir e identificar que lo que tenía sentado en el templo era la iniquidad del espíritu de Pablo, de las cartas de Pablo, de las enseñanzas, de las palabras de Pablo y de toda su contaminación que CEG te trajo a ti. Suscríbete a mis canales YouTube, La Gracia, el Régimen del Espíritu, Twitter, si tú usas esa red social, @ViniciusBarrera5, Facebook, La Gracia, el Régimen del Espíritu, el grupo, y si quieres estar, la página, y si quieres estar en el grupo, se llama igual, La Gracia y el Régimen del Espíritu, manda tu solicitud, hermano. Manda también, suscríbete en mi canal de Facebook para que seamos muchos y te caigan directamente a ti. Un saludo a todos esos que están creciendo en gracia, que no han despertado, que aún están defendiendo el espíritu de Pablo, las cartas de Pablo y las enseñanzas de Pablo, que fue la iniquidad en la forma en que Dios puso ese rudimento para ti, que participarías de carne y sangre y podrías pasar a la perfección. Un saludo.